¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. El presidente de Venezuela ha dicho al país que España nos acaba de demandar solicitando una indemnización superior a los 150 millones de dólares, porque entre 2008 y 2009 ellos tenían un convenio, un contrato para reactivar y para modernizar la línea 1 del metro de Caracas, y eso se incumplió, según dice España. ¿Se recuerdan que yo acá en Sin Mentiras, cuando salió el veredicto del Tribunal Supremo británico, la Corte Suprema de Justicia británico, diciendo que reconocían a Guaidó? ¿Se recuerdan que aquí nosotros advertíamos que iban a crecer las demandas y reclamos contra Venezuela en el terreno internacional, porque se estaba sembrando, se estaba colocando un precedente inadmisible al reconocer estos países y estos tribunales al señor Juan Gerardo Guaidó Márquez? Bueno, allí tienen las consecuencias. Esta es una primera consecuencia. Igual, si Venezuela juega limpio y va y se defiende ante esta demanda en tribunales internacionales, igual vamos a perder. Así nos pasó con Cristalex. Recuerden el caso de Cristalex, donde vaya Venezuela a jugar con las armas de los enemigos, nos van a meter al bote. Igual, así gastemos plata en abogado para defendernos, diciendo que esta demanda es irreal, que no tiene asidero jurídico, vamos a perder, porque ellos, europeos y el país de las hamburguesas, dominan todos los estamentos del sistema mundial, tanto financiero como legal como comercial. Esos países dominan el mundo y Venezuela se ha rebelado ante el mundo porque no quiere más coloniaje, porque no quiere más dependencia. Y ese es el primer error, que lo tienes que pagar caro, y de allí vienen todas estas sanciones, así como le hicieron a Gaddafi, que se le rebeló al dólar, porque estos países tienen una visión colonial, que te ponen la tecnología y tú no puedes hacer más nada. Te meten unos contratos leoninos que te amarran por años y por años con gobiernos genuflexos, gobiernos corruptos. Te amarran a esa tecnología, y si te sales de esa tecnología, te meten los tribunales internacionales que ellos dominan y te quiebran totalmente. Ya vamos a ver el video donde el presidente de Venezuela le da contestación a esta empresa española. Ahora, lo que a mí me extraña, y yo como venezolano digo, Dios mío de mi alma, ¿cuándo los gobiernos de Venezuela van a aprender a ser autosuficientes? ¿Cuándo vamos a aprender a que no podemos estar dependiendo de estos países tecnológicamente? Háblese del país del norte, háblese de los europeos. Desde que se fundó el metro en los años 80, debimos dar esos primeros pasos para nosotros construir nuestras vías férreas, para nosotros construir nuestra tecnología, para construir nuestros vagones, para construir todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y con la puesta en servicio de esos trenes. Entonces, ahorita lo estamos padeciendo. Ahorita el presidente de Venezuela dice, bueno, vamos a hacerlo. Ojalá. Nunca es tarde para volverlo, porque estos países lo que quieren es tenerte esclavizado a sus servicios de tecnología, y quien quiera zafarse lo van a tumbar. Eso pasa en el terreno militar, eso pasa en el terreno tecnológico, alimenticio. Perdón. Mira, lo que da gana, ustedes saben lo que da gana de decirle a España: cóbraselo a Guaidó, que tú lo apoyaste. Cóbraselo a las cuentas bloqueadas, que tú tienes varias cuentas bloqueadas de Venezuela. Pero seríamos maleducados, ¿verdad? Podrían decir esto. Cóbraselo a los terroristas que tienes allá, a los bolichicos que tienes allá, que los proteges allá. Cóbraselo al Leopoldo que tienes allá. Eso es lo que provoca decirle al gobierno español
Y para ponerle una cinta a todo esto, decirle, no quiero tener más relaciones diplomáticas con ustedes. Váyanse de aquí de Venezuela, váyanse, no los quiero ver más en pintura. Eso es lo que verdaderamente provoca. Y es lo que en un momento determinado el gobierno de Venezuela va a tener que agarrarse el cinturón y hacerlo. Porque estos tipos son demasiado arrogantes y demasiado caraduras, porque nos han metido una pela de 5 años, ellos conjuntamente con el gobierno de las hamburguesas, nos han robado más de 300.000 millones de dólares que hemos perdido en todo este tiempo, y todavía tienen el tupé de venirnos a cobrar y de venirnos a pedir indemnización de hace 20 años atrás por más de 150 millones de dólares. Estoy indignado. Vamos con el video, adelante, con el video del presidente de la República dando... Chillen, señora vicepresidenta, así chillen y pataleen en Europa, el metro de Caracas y los sistemas ferroviarios producirán todo lo que necesitan para mantener el servicio para el pueblo. Nos quieren demandar en España por nosotros ser autosuficientes e independientes a nivel tecnológico. Así chillen en España al trabajo, a la producción, y que demanden lo que les dé la gana a ellos, porque ellos lo que quieren es un sistema colonial donde nosotros dependamos de todo lo que ellos nos venden y no movamos ni una tuerca, porque si movemos la tuerca rompemos quién sabe qué cosa. Me dio indignación cuando vi esa noticia ayer. Una empresa española demandando a nuestro metro de Caracas, porque el metro de Caracas consiguió respuesta para mantener útiles los motores, para mantener útiles todos los buggy, para mantener el servicio para el pueblo. ¿Qué querían ellos? Que paráramos el servicio en el metro de Caracas, mientras ellos llegaban y nos ponían el precio que les daba la gana.